Good Good afternoon. Muy buenas tardes. Bienvenidos de regreso. Los invito nuevamente a tomar asiento en las mesas. ¿Mejor ahora? Perfecto. Excelente. Entonces, los invito a nuevamente tomar asiento en sus mesas. Espero que hayan disfrutado el almuerzo. Escuché que hubo una información errada por nuestro lado, que los almuerzos adelante van a estar recién disponibles a partir del día de mañana, así que espero que sí hayan podido encontrar una alternativa para el día de hoy. Bien. Listo. Tuvimos en la sesión anterior la oportunidad de discutir prioridades subregionales. Vamos a usar los próximos 50 minutos que tenemos. ¿Estamos todos de vuelta acá en la sala? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mentalmente, físicamente y mentalmente? Listo. Bien. Vamos a usar los próximos 50 minutos para escuchar qué es lo que los distintos grupos pensaron. Tenemos algunas en PowerPoint, otros en papelógrafo. Les pediría a los presentadores de cada grupo que sean realmente breves y al punto con lo que se presenta, con tal que alcancemos a repasar por todos los grupos. Entonces, me gustaría, sin más, empezar a arrancar con América Central. Pues, o te doy la... Ok, buenas tardes. No me ha dado el tiempo de tomar mi café, pero los invito a tomarlo ustedes, por lo menos mientras que estoy hablando. Represento el grupo de Centroamérica, ¿sí? Donde, aparte de las personas con enfoque un poco más técnico que ven en esta mesa, teníamos el honor de tener la participación de casi todos los directores del sistema de gestión de riesgo y de Senapred en nuestro grupo. Y hemos aprovechado de este momento para realmente recibir sus prioridades y sus prioridades hacia las 7 temáticas que hemos discutido. Se ha hecho una lista de momento con 13 prioridades y no voy a leerlos uno por uno, solo voy a enfatizar algunas cosas que me han llamado mucho la atención, ¿sí? Para empezar, estamos todos de acuerdo que tenemos todavía sistemas reactivos y que tenemos que ir a sistemas más anticipatorios basado en evidencia, basado en información de riesgo. Como punto de partida, hay mucho consenso ahí. Claro, para eso que se necesita un enfoque hacia ciencia y tecnología, pero había un llamado bastante fuerte que dijo, sí, pero hagámoslo, pero con inteligencia, porque ciencia y tecnología cuestan. Y si no hay la posibilidad de conectarlo, de financiarlo, pero también conectarlo a capacidades locales, a anclaje, por ejemplo, con academia, a nivel nacional, no podemos garantizar la sostenibilidad y la continua formación para implementación de estas nuevas tecnologías dentro de los diferentes sectores a nivel del país. También había un llamado de realmente usar los datos y los instrumentos que ya existen. Hemos trabajado mucho en Centroamérica con Inform, que es buena base, y dar seguimiento a eso como socios estratégicos con el sistema de gestión de riesgos. La prioridad, y no solo a nivel nacional, pero la prioridad hacia los socios estratégicos que trabajan con los sistemas de gestión de riesgo fue un enfoque muy comunitario.
porque ahí se reconoció en nuestro grupo que no siempre hay los financiamientos o la integración programática para trabajar tanto capacidades como planificación a nivel municipal y a nivel local. Entonces, en nuestra conversación recibimos esta llamada fuerte de invierten en el tema comunitario con todos sus aspectos, de la acción hacia la preparación hacia la planificación. Otro punto que vale la pena recalcar aquí en este resumen es un apoyo financiero y programático con coherencia y con relevancia frente al plan de gestión de riesgos nacional. Que en un mundo ideal tienen sus indicadores, y los indicadores con los diferentes planes de los diferentes socios estratégicos pueden estar perfectamente anclados para que diferentes programas, proyectos, etcétera, quepan perfectamente dentro de una estrategia nacional. Se ha hablado en puntos más pequeños, pero no menos importante, sobre los temas de capacitación y intercambio, donde todavía hay muchos desafíos, les conocemos. Y si hablamos de alerta temprana y acción temprana, de otra vez anclarlos dentro de los planes de preparación existentes dentro del país y tomar este como punto de entrada. Entonces, acción anticipatoria, perfecto, muy importante, hacerlo a nivel nacional, asegurarlo a nivel local, pero asegurar sobre todo que los marcos o las iniciativas de acción anticipatoria entran en la planificación integral de gestión de riesgos a nivel del país. Voy a mirar a mis colegas para ver si tienen algún punto, Xavi, Mauricio, que quieren enfatizar más sobre lo que he dicho, o Claudia, algún... Pasar de la comprensión del riesgo y del mapeo el mapeo de las amenazas y la comprensión de las amenazas, pasar de eso hacia una comprensión y un modelamiento del riesgo, en todas sus dimensiones. Esto fue un punto importante. Por lo demás, yo creo que lo comentaste. Sí, yo incidir en el mismo punto, ¿no? Es decir, que estos planes de gestión de riesgo tienen que tener un monitoreo continuo, no solamente de la amenaza, sino de la evolución que ahora mismo es multirriesgo en cascada de las poblaciones. Es decir, puede no haber ninguna amenaza materializada el próximo año y eso no garantiza que el riesgo vaya a disminuir, sobre todo en el ámbito de la seguridad alimentaria. Y por concluir, y no les va a sorprender, topamos diferentes temas con la sequía y seguridad alimentaria. Que tenemos el niño que se está formando y que sentimos todos en nuestra región que va a ser uno de los desafíos programáticos para los próximos 2 años por lo menos, y que vamos a ir con fuerza, otra vez con un enfoque muy integral, desde lo nacional hasta lo local. Y pienso que este fue un poco una línea transversal a través de nuestras conversaciones que hemos tenido. ¿Esto es? Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, me gustaría continuar con el Caribe. Tenemos unos papelógrafos acá al frente. Ya, recuerdo, por favor, a todos los presentadores, mantener el micrófono cerca y hablar lento para que los intérpretes puedan ir traduciendo. Gracias. Bueno, tengo lo que recogió la mesa de trabajo del Caribe, ¿no? Una mesa un poco pequeña a comparación de la delegación de centro, de esta que está acá.
Estábamos integrados por Cuba, Islas Caimán y Venezuela, y nuestro facilitador Luis, ¿no? Pudimos discutir varias cosas. Resumimos la actividad en 4 grandes prioridades. No están numeradas por prioridad, o sea, por nivel de prioridad, sino fueron arrojadas a nivel de debate. La primera prioridad se catalogó, voy a pararme aquí para poder leer, disculpen, a nivel educativo, ¿no? Aunque nos enfocamos a nivel educativo como prioridad para la gestión de riesgo de desastres en el Caribe, se habló de que existen ya hojas de ruta a nivel del Caribe para poder integrar las estrategias de varias organizaciones que están trabajando el tema, pero algo que sigue faltando es que sigue siendo reducida a un grupo de países pequeños de todo el Caribe, ¿no? La necesidad de que esto se fortalezca a nivel de ruta y que las organizaciones sepan qué hacer en simultáneo está, pero limitado a nivel de unos países que siguen participando, ¿no? Una experiencia muy particular, bueno, personalmente soy de Venezuela y bueno, estas hojas de rutas a veces están un poco difusas a nivel ministerial en mi país, ¿no? Pero existen muchas experiencias regionales de países que todavía y que están enfocadas en trabajar en conjunto a nivel ministerial de la región, que necesitamos que países como Venezuela y probablemente otros de la región logren vincularse. Y esto no solamente hablo a nivel de países, también hablamos mucho de las organizaciones como nosotros. Entramos a un país, hay una hoja de ruta establecida y nosotros como país enfocamos nuestra intervención en otra hoja de ruta. No entramos y preguntamos, epa, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo están integrándose? Para uno como organización, ONG internacional, agencias, incluirnos en la hoja de ruta, sino que trabajamos también muy diferente. Entonces es necesario que para poder fortalecer la región del Caribe es, primero, integrar a más países, invitarlos a una hoja de ruta común, no solamente a nivel educativo. Nuestra compañera Ruth colocó el sistema educativo como pieza prioritaria, pero esto se traslada a cualquier sector temático que sea prioridad, ¿ok? A nivel de, bueno, si estamos hablando de medios de vida, si estamos hablando de otros sectores, es exactamente el mismo planteamiento. El segundo era la integración entre países que conduzcan a un acuerdo regional que sea sostenible. Esto en un enfoque clásico. Una de las cosas a nivel de localización que también surgió en la primera mesa de trabajo es que hay países que asumen responsabilidades y existe un tomador de decisión. Pero cuando ese tomador de decisión deja el puesto, entonces tenemos que volver a empezar a trabajar todos los acuerdos que se tenían en ese país, ¿no? Entonces es necesario que estos acuerdos regionales y hojas de ruta logremos tener también protocolos de roles y responsabilidades definidas independientemente de la persona que está tomando decisión. Si aunque es Francisco Marval el que está ahorita en el puesto, independientemente que sea mañana otra persona, logremos buscar un mecanismo de que el trabajo se mantenga. Aunque es como el ejercicio, ¿no? Damos un paso hacia adelante y damos 2 hacia atrás. Esto es un rol impresionante en el Caribe que necesitamos empezar a definirlo. Tener también herramientas institucionales para que se puedan cumplir estos roles asumidos y tener también un mecanismo de control y de rendición de cuenta de lo asumido. ¿Okay? Si dijimos que íbamos a tener tanto avance en cierta temporalidad, lograr tener un mecanismo de rendición de cuenta no solamente entre los países que asumimos la responsabilidad, sino también hacia las comunidades. ¿Okay? Es importante fortalecer este mecanismo de integración entre los países para que la región logre tener más fortaleza y que se puedan compartir. La siguiente prioridad que surgió de una muy buena apreciación de nuestro compañero de Isla Caimán es la necesidad de gestión del conocimiento, que también lo dijeron en el grupo anterior, que era poder compartir entre los países la información disponible que tenemos a nivel de antecedente a desastre. Surgió un debate de que, bueno, la región Caribe, ¿cuál es uno de los choques climáticos que más se afectan? Bueno, los huracanes. Chévere, cada país tiene una información disponible y hay mecanismos y hay sistemas donde se arrojan. Pero es necesario tener una generación de información que logre ser entendible para todos los tomadores de decisiones y que logre servir para poder trabajar en la integración y en la hoja de ruta. No solamente que quede en una plataforma a un nivel técnico, ¿okay? Que se logre traducir y se logre hacer también análisis de riesgo por sectores específicos. Okay, tenemos la información disponible de los huracanes que vienen en ciertas temporadas,
cómo eso afecta a nivel de, bueno, de los sectores específicos, agricultura, vivienda, servicios, que se logre interactuar en hojas de rutas y en planes específicos que los países asuman en las temporadas donde ya son más tendencias. Es importantísimo lograr tener gestiones de conocimiento que les sirva a todos los países, ¿no? Cada país es diferente, cada país tiene información diferente y si se logran compartir, fortalecería todo el trabajo de gestión de riesgo en la región. Y por último, hablamos también un poquito de los sistemas de alerta temprana en el Caribe. Hablamos de que los sistemas de alerta temprana están enfocados en el nivel técnico, pero que no se logra traducir en acciones concretas y una comunicación efectiva, muy parecido a lo que trabajamos en la mesa de comunicación, cómo se traduce esta información que servimos del sistema de alerta temprana a las comunidades o a personas que a lo mejor no logren comprender a nivel técnico del sistema de alerta en algunos países de la región. Falta mucho por avanzar en algunos países. Dificultad para intervenciones en eventos de evolución lenta, como la sequía. Hablamos mucho de que a veces algunos sistemas de alerta temprana de la región están focalizados en eventos mucho más comunes y grandes a escala, como huracanes que afectan a muchos países, pero nos falta mucho para crear sistemas de alerta un poco más específicos en regiones como, por ejemplo, en una región de Venezuela, que a lo mejor en una temporada de lluvia no ocasiona un evento, un choque muy grande en el país, pero sí en unas cuencas específicas. Entonces, ¿cómo logramos tener sistemas de alerta tempranas un poco más comunitarios que logra atender también a una población vulnerable que se afecta en un evento muy pequeño? Y además de tener sistemas de alerta híbridos. ¿En qué sentido? A veces nos enfocamos en que necesitamos mucha tecnología para tener sistemas de alerta comunitarias y que necesitan mucha inversión, y para poder tener sostenibilidad también necesita financiamiento, pero podemos empezar trabajando en sistemas de alertas un poco más artesanales, ¿no? Que nos permita dar el primer paso a nivel de países de la región, que nos ayude a crear un plan estratégico de fortalecimiento del sistema de alerta temprana, y también trabajar en sistemas de alertas tempranas regionales, enfocados en la diferencia entre sistemas de alerta temprana territoriales y sistemas de alerta temprana temáticos, que son dos cosas que todavía falta mucho por desarrollar a nivel del Caribe. Estas fueron las prioridades generales, ¿no? Un poco de estos 4 países que participamos. Probablemente existen muchas otras más, pero se lo dejo ahí. Si tienen algún comentario, Luis, nuestra delegación de Cuba, Caimán y Panamá, quedamos atentos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por ese resumen. Vamos con el próximo, Mercosur. Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, soy Andrea, de Oxfam. Bueno, nosotras pues nos basamos de todas maneras en las conclusiones tenidas, se encuentran en la reunión de noviembre de la Remegir. Entonces, las prioridades que hemos señalado, pues también teniendo en cuenta que la Mercosur es como esa subregión que menos recibe financiación, ¿no? En comparación con Centroamérica o en comparación con el mismo sur, con el Caribe. Entonces, en ese sentido, pues se le da prioridad a visibilizar los escenarios compartidos sobre los múltiples riesgos, ¿no? Y esos escenarios compartidos nos va a permitir también construir, ¿no? Y hacer un llamado a construir esas metodologías y esas herramientas para que puedan ser estandarizadas, y cuando se presente alguna situación de crisis o peligro, pues digamos que se pueda hacer una respuesta compartida y pues articular para todo el tema de recuperación. Como la segunda es la construcción de un protocolo de ayuda mutua, ¿no? Y aquí como una potencial contribución de los socios sería identificar esas entidades y esas experiencias que se tienen en cuanto a la construcción de estos protocolos, ¿no?
que sean protocolos que consideren esa cooperación sur-sur, ¿no? Que facilite el intercambio no solamente pues de apoyo en cuanto a recursos financieros, técnicos, pero pues también humanos, ¿no? El intercambio entre las estructuras de la arquitectura humanitaria existentes, y esto está más enfocado hacia cómo es ese estado de esta infraestructura, en qué estado se encuentra esa infraestructura humanitaria desde cada país, y de esa manera armonizar lo que se puede hacer en función de prepararnos. Luego, pues es un llamado, ¿no? Más que nada a los gobiernos, y es eso, el asegurar la asignación de recursos públicos para la implementación de las prioridades definidas en esta reunión que tuvimos en noviembre. Y luego, el levantamiento de información de los sistemas de alerta temprana en la región para la armonización de estos datos y la emisión de alertas, ¿no? Pero bueno, no solamente es ese levantamiento de información de cómo está ese estado de los SAT, sino también identificar esas entidades, ¿no? Y cómo se articula con otras entidades, ¿no? En términos hidrometeorológicos, de pronósticos del tiempo, para articular el trabajo, ¿no? Eso sería como los dos. ¿Lo cambié? Ya. Muchas gracias. Y finalmente, prioridades y recomendaciones de Comunidad Andina. Presentado por nuestro colega Daniel. Gracias, buenas tardes. Yo presento por decisión del grupo. Democráticamente, y no soy parte del grupo, era facilitador, pero bueno. Aquí hubo una conjunción de apertura de ideas generales sobre el tema regional, teniendo como antecedentes que en la región, en la subregión andina, no tenemos una articulación completamente sólida aún, ¿no? Como puede estar Centroamérica o como tiene el Caribe. Entonces se convirtió en unas ideas que fuimos articulando, ¿no? Por ejemplo, la revisión de acuerdos existentes, porque hay muchos acuerdos binacionales y hay que revisarlos, saber si están actualizados, si eso puede proyectarse para más la subregión y tener algunas implementación de acciones para potenciar estos acuerdos. Priorizar el trabajo con redes de ONGs y organismos internacionales, priorizando la participación de actores locales. Se habló mucho de los actores locales. Entre las recomendaciones, y vale la pena decir, no solo tomamos en cuenta recomendaciones, sino también fusionamos, y vale la pena manifestarlo así, las dos partes del trabajo. Efectivizar la inclusión, vinculación y colaboración, miren, 3 palabras fuertes, de la academia, con agendas de investigación y redes regionales, y el sector privado a través de las herramientas que existen, CBI, ARAIS. Y hacernos la pregunta es cómo los marcos jurídicos pueden potenciar la participación del sector privado en los temas de gestión del riesgo de desastres. Es muy interesante, no hay un análisis completo aún de los marcos jurídicos a nivel de los países, ¿no? Potenciar y articular los marcos jurídicos es otra necesidad que se vio y que se debe recomendar, o ver cómo se los articulan o cómo se apoya para que tengan una mayor fuerza. Unificación de sistemas de información basado en evidencia como factores comunes que existen en la región. ¿Sí? Fortalecer el organismo CANCA-PRADE, lo pusimos, y potenciar su rol actual. Implementación de sistemas regionales con integración de costos y recursos, promover el uso de SAR regionales, tipo CIFEN, y que estos SAR regionales comiencen a hablar de otros temas que ya salió en el tema del Caribe, por ejemplo, los riesgos extensivos asociados con déficit de precipitaciones, sequías, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante. Y sale un tema que para nosotros ha sido crítico, el vínculo entre la protección y la reducción del riesgo de desastres. ¿Cómo podemos aprender el uno del otro y cómo vamos nosotros como subregión a articularlos, ¿no? Potenciar las capacidades que existen entre las organizaciones que trabajan de forma directa, debido a que muchos de los temas son transfronterizos.
y las organizaciones tienen proyectos transfronterizos en donde estos dos elementos son críticos. Pasar de acciones reactivas a las prospectivas, reconocer espacios territoriales conjuntos, su problemática, su gestión y el potencial financiamiento. Dar una mirada a los problemas extensivos, que ya lo mencionamos, pero también este análisis de los costos reales que nos están dejando, porque al ser extensivos, al tener una temporalidad, una ventana temporal muy amplia, no asumimos o no llegamos a conocer las verdaderas pérdidas y la problemática que existe. Paréntesis de gasto mío. Entre otras cosas, no se toma con fuerza el tema de movilidad y desplazamiento poblacional, asociado a los riesgos de desastres. Inclusión de temas de protección social como elementos críticos de la vulnerabilidad, ampliación de los temas por parte de los financiadores hacia dar cobertura a estos temas de protección social. Focalización en ciertos países para la financiación puede debilitar las acciones, es decir, se focalizan solo determinadas acciones, solo para determinados resultados, sin un enfoque sistémico, y eso debilita la acción. O invisibiliza determinadas condiciones de vulnerabilidad. Incrementar la difusión de las acciones de CAPRADE, darle fuerza a lo que se está haciendo. Iba a decir la siguiente. Consideraciones específicas para el contexto subregional. Intercambio, ya lo dijeron, creo que Centroamérica. Intercambio a nivel bilateral y sur-sur, agendas conjuntas y compartidas. Pasar de la teoría a la praxis a nivel regional en temas específicos y en base a las capacidades, potenciando que las acciones que sí podemos hacer, es decir, articulándolas. Pensar de manera bilateral entre cómo fortalecer acciones con buenas prácticas entre los países. Hay acciones y buenas prácticas. Por ejemplo, los puntos de alerta temprana que hay en Centroamérica y que podría ser aplicado tranquilamente en la subregión andina, ¿sí? Sistemas de creación de escenarios de afectaciones, etc. ¿Dónde me quedé? Operativización de las agendas nacionales y regionales. Existen agendas sobre reducción de riesgos, pero muchas veces se quedan en la formulación y no se las operacionalizan. Y hay determinadas acciones que se las podría hacer. Entender, yo creo que hay que subrayar la palabra entender los escenarios de riesgos, no solo formularlos, sino entenderlos. Y tener un enfoque sistémico hacia ese entendimiento. Levantar temáticas que son invisibles en las agendas de gestión política para la reducción del riesgo, con base a la experiencia de los organismos de la sociedad civil, que son quien conoce la problemática que existe con las poblaciones y saber cómo se articula o cómo se podría articular con la agenda política relacionada con la gestión del riesgo. Pero también potenciar con la capacidad que tienen en territorio las ONGs y también el posicionamiento político frente a un gobierno que tienen los organismos intergubernamentales como Naciones Unidas, OEA, etc. Es decir, un trabajo que articule comunidad, sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y que haga incidencia directa sobre la gestión política de la reducción del riesgo. Yo no hice nada. No, todavía. Les agradezco la efusión que tienen y la efusividad que tienen sobre el tema. Gracias, pero todavía no acabo. Perdón. Fomentar la articulación de acciones para operativizar las acciones y fortalecimiento de las capacidades de las acciones de las organizaciones locales. Es decir, trabajar con las organizaciones locales y pensar que este trabajo puede ser subregional, debido a que también hay organizaciones de carácter local de la sociedad civil que son subregionales. Ven que todavía falta todo esto. Potenciales aportes de los socios. Claro, cuando llegamos al tema de ahora con qué aportamos, ya las cosas se vuelven un poco más críticas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, evitar la creación y duplicidad de espacios de coordinación entre los países y capitalizar lo existente. Fue enfático, o se hizo énfasis en que ya tenemos estructuras de coordinación, pero para algún problema siempre creamos una nueva estructura de coordinación. Sobre todo en asistencia humanitaria, somos números 1. ¿Por qué no potenciar las que existen? ¿Por qué no ir y trabajar sobre las que existen? Incluir procesos de participación de las comunidades en estas estructuras de coordinación. Otro tema es generar evidencia. Hay mucha información,
Se conoce que hay evidencia, la manejan las organizaciones, pero o no se comparte o no se avanza sobre eso, ¿no? Es un esfuerzo conjunto para visibilizar las necesidades regionales. Hay capacidades de respuestas y programas regionales por parte de los financiadores, es lo que se propone. Sí lo podemos hacer, veamos cómo lo mejoramos. Se habló de las mesas de donantes y potenciar los alcances regionales con la mesa de donantes para un enfoque de la reducción de riesgos, pero sobre todo también conocer los fondos y su uso o gestión, incluir en cómo se gestionan y el conocimiento de cómo se gestionan los fondos públicos y privados. Una gestión financiera con enfoque en gestión de riesgos. También se hizo énfasis que lo que se puede es potenciar los procesos efectivos de manejo de información, una incidencia a nivel regional para favorecer los vínculos entre competencias y capacidades de protección. Me voy a acelerar, ahora sí vale la pena que comiencen a calentar las manos. Presencia territorial de las organizaciones, es decir, ahí tenemos en territorio y apostemos a eso, ¿sí? Estamos ahí. Difusión y comunicación de la realidad, de los riesgos, favorecer el diálogo político, escalabilidad de las acciones, no solo permearlas, sino que regresen nuevamente desde la base hacia arriba, se haga la gestión y vuelvan a permear, es decir, permanecer en un ciclo. Y creo que la experiencia, si no digo esto, me van a hablar. Experiencia de la articulación por parte de CAPRADE, capacidad de potenciar acciones bilaterales y fortalecer las acciones implementadas por medio de la difusión y gestión del conocimiento de los países de la CAN en el marco de la plataforma digital de información que vamos a conocer que está arrancando y que va a ser una parte fuerte sobre el manejo y conocimiento de la información. Gracias. Muchas gracias. ¿Podemos volver a la primera diapositiva? Que algo no funciona con el clicker, por favor. Bien, quisiera agradecer a los grupos por toda su reflexión y me gustaría en los minutos que nos quedan dar la oportunidad de escuchar la opinión en primera instancia por el lado de SEDEMA y Liz Riley, para que nos cuente un poco qué es lo que observó, algún comentario en particular que pueda tener. Okay, thank you so much, Marcel, and good afternoon, everyone. Apologies that I couldn't join you this morning, but I had a commitment next door. But I'm happy to be here. Thank you, ECHO, for inviting us. So, on the matter of the sub-regional priorities, I want to start by setting it in the context at the higher level. So in the Caribbean, with the SEDEMA participating states, of which there are 19, we have a Caribbean strategy for comprehensive disaster management, which focuses on resilience building. And it spans the period 2014 to 2024. There are some discussions about extending the period of the effectiveness of that strategy because we essentially lost just over 2 years of implementation as a result of COVID when our national systems pivoted towards addressing the pandemic. So that higher level strategy identifies 4 higher level goals that we're trying to achieve. One related to strengthened institutions for resilience building across the entire system. Second talks about knowledge management, where we are very much focused on having better evidence for decision making. The third area is on sectoral resilience. And because we have so much loss, damage and loss in the Caribbean from sector impacts at the social as well as the economic sectors, that for us it's important to do direct interventions there. And the fourth area speaks to community resilience, which is, I think, self-explanatory for all in the room. So within the timeline of the regional strategy, we also have
multi-year strategic plans for the agency. And we just had the approval of the 2022 to 2027 strategic plan for the coordinating unit. And what that does is that it identifies the priority areas that the CEDIMA coordinating unit will contribute to under the broader regional strategy, because we have lots of partners who are supporting that broader regional strategy. So in terms of the strategic objectives that were identified for the period, the first area actually talks about accelerating the development of comprehensive disaster management capabilities in our states, and it's very country focused. And the idea here is that we should have the flexibility as a coordinating unit to support our participating states in the priority areas that they identify through diverse processes, which I won't go into now, but just to say that we have mechanisms for applying audits and that type of thing to point to where national priorities are. We also will be under strategic objective 2, strengthening our regional response mechanism. And some of you may be aware that in the Caribbean we have a collaborative horizontal cooperation arrangement for how we support states that are impacted significantly by hazards and which require assistance. So countries have to ask for the help. And basically it's about training personnel up in the individual states and understanding the assets that are available for humanitarian assistance across our space. And when events happen, we can borrow personnel, assets, move relief items, et cetera, et cetera. So this is the arrangement that we have. And because we've been seeing so much complexity in the hazards that are taking place within the Caribbean, and including complex interactions with climate-related hazards, geological hazards, biological hazards, COVID, dengue, etc. We really want to improve on the capabilities of what we're able to respond to. The third area is about accelerating recovery in our region. And we, in implementing our audit, which I mentioned a few minutes ago, we have found that all of our participating states tend to score lowest in the area of recovery on the disaster management cycle. So we're making some very intentional interventions in this 5-year period to better prepare countries to recover. So by implementing recovery plans, etc. And then the last one is the supporting one, where we're looking at the coordinating unit itself and how we restructure to make sure we have the right types of skill sets to support our states, and also to look at a sustainable financing option. So I went through that. It was a bit expansive to set a context for my comments on the areas that were identified here. And interestingly, I actually pulled up a presentation I had done just last week for Heads of Government meeting. And we had pulled out the priority areas under particularly strategic objective 1, where we want to support the states and their priorities. And there's strong alignment, in fact, in 3 of the areas. Safe schools is a priority for us. We've committed to work with the education sector under the Caribbean Safe Schools Initiative. So this is fully congruent, as I told your presenter a few minutes ago, with the priorities we've identified. Early warning systems. In fact, we have started very intensive work on early warning systems, and that was the subject of the meeting just next door. And in fact, there are some recommendations emerging from that meeting, which I think could inform the specific types of interventions that we want to look at. And in addition, we have done application of early warning systems checklists. We prepared early warnings, multi-hazard early warning system roadmaps for our state. So we have a very robust evidence base on the areas that we want to work in under early warning systems. So we're fully in agreement with area 4. The other area where there's alignment is actually under area 3, which essentially is speaking about risk knowledge. That was my understanding of the brief there. And
I guess all of us in implementing Sendai know that this has been really the bugbearer, certainly for the Caribbean. We need to invest more in this particular area, so we're fully in alignment with this. Area 2 is an interesting one for me. So just to say that I understand the principle that is being put forward here in having some type of a higher level agreement, if I understood correctly, for how the Caribbean states will work together. Is that correct? Okay, good. All right, so interestingly, this came up next door with respect to the discussion on the early warning systems for all and how do we move it forward, given that the hazards don't discriminate by language or geography. So one of the things we talked about over there was we were really battling with how do we set up a mechanism where we can get agreement, particularly in the area of multi-hazard early warning systems, in a way that is not binding on states, but allows for the collaboration. And I think this is what you were getting at here with this. So the recommendation that emerged from the meeting next door just a few minutes ago was that we've already had the launch, for example, of the early warning systems for all initiative for the Caribbean. In fact, it's the first launch across the globe. It took place just February the 6th. And we had very high level political commitment to moving this forward. So we've been discussing trying to organize this in a similar context to what we have done with the Caribbean Safe Schools Initiative, where we pull the political leadership together around the conversation of early warning systems and have a declaration, as it were, that countries could sign on to, which allows and provides that space for the collaboration. I don't know if this is the answer specifically to the discussion on the 2, but I can say that is certainly one modality that could be looked at for opening the doors for cooperation. And just one last piece before I sit down. So we know we have states, overseas territories of a number of countries within the Caribbean space. We have the Netherlands, we have UK. Most of the UK territories are SEDIMA members, except for Bermuda. We have the US. We also have the French. So just to indicate that SEDIMA currently has a working agreement with the government of the Netherlands for collaboration with the Dutch states. We have just negotiated and have the text of a memorandum of, an agreement between the government of France and SEDIMA and the SEDIMA participating states on formalizing the collaboration with France. This is before the governments of the Caribbean community know for their review. In addition, we collaborate with Cuba under a CARICOM Cuba agreement with the CARICOM Secretariat, and we have a memorandum of understanding with the Dominican Republic as well for collaboration. So I just wanted to share that and to say that we have some spaces that allow us to move the conversation forward under Area 2. So thanks very much for the opportunity, Marcel. Thank you very much, Liz, for that insight and above all for that overview, which I think is very interesting to see those synergies between what other people are thinking, and I think that's very valuable because it shows that at the end we are all on the same page. It's just really trying to bring everybody together. So thank you for that perspective. Muy bien, con eso vamos a Centroamérica. Y quería invitar a Claudia Herrera. Hola. Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de tener una rica discusión en la que participaron las máximas autoridades de todos nuestros países, a excepción de Nicaragua, que no nos acompaña en la plataforma. Sin embargo, quiero resaltar esa coherencia y esa complementariedad en esos enfoques estratégicos que se fueron planteando dentro de la mesa de trabajo. Como señalaba anteriormente, fue una
rica experiencia de diálogo, de interacción, en el que se vio evidenciado también esa sinergia y esa complementariedad entre las prioridades estratégicas de nuestros entes rectores. Y coherente también con los avances que hemos tenido en la región, la política centroamericana de gestión integral de riesgo, el plan regional que tiene indicadores específicos que permite la operativización de nuestra política. Eso sale ahí reflejado entre las prioridades, ¿verdad? Cómo articular y promover mayor apalancamiento entre las acciones que se promueven desde la región centroamericana. Importante resaltar también el enfoque que se está promoviendo para asegurar realmente la inclusión, pero la inclusión desde una perspectiva holística y también de rendición de cuentas. Entonces, señalaban también la necesidad de seguir fortaleciendo las acciones descentralizadas que se promueven también desde nuestros entes rectores, promover la comunicación efectiva para asegurar que todas nuestras acciones estén orientadas a atender esas necesidades específicas de la población. Lo identifica nuestro objetivo central de la política centroamericana de gestión integral de riesgo, lo señalan nuestros entes rectores, pero también es común en las acciones estratégicas de nuestros socios, ¿verdad? Y ese vínculo es sumamente importante para garantizar que nuestras acciones no se están quedando únicamente en una esfera política regional, sino que estamos garantizando esa articulación nacional y mucho más con ese enfoque de esa población expuesta y vulnerable. En eso se resaltaban también los hallazgos del indicador INFORM, también las vinculaciones con la plataforma de información y coordinación regional de CEPREDENAC, en el que también las medidas anticipatorias, el uso de ciencia y tecnología son una de nuestras prioridades y que están también marcando la ruta. Otro de los elementos importantes que se señalaban es esa integración multisectorial, multiactor y aprovechar la institucionalidad que ofrece el sistema de la integración centroamericana, que nos permite no solamente trabajar una perspectiva de gestión de riesgo vinculado a procesos de desarrollo, sino que también la interacción con otras entidades ministeriales, tanto a nivel nacional como a nivel regional. También señalábamos en esa siguiente, por favor, en esa interacción, cómo poder aprovechar al máximo los recursos que tenemos. Siguiente slide, por favor, en relación a la caracterización del riesgo y cómo abordar adecuadamente este sistema de intercambio de buenas prácticas que nos permita evitar la duplicidad de esfuerzos y de recursos. Reconocemos que ese es uno de los mayores retos que tenemos en la región, la dispersión de las actividades y sobre todo esa necesidad de seguir con una coherencia, y es por eso que se resaltaba también la necesidad de que la orientación de las acciones en nuestra región estuviese vinculado al cumplimiento de los indicadores que plantea el plan regional, la agenda estratégica regional que se definió también en la pandemia del COVID-19 y ahora también la oportunidad que tenemos que el plan regional llega a su fin este año y también está vinculado con la necesidad de ir actualizando ante ese contexto tan cambiante y tan retador que tenemos en la región, que vivimos en una emergencia continua, permanente, eventos más recurrentes, eventos más intensos que requiere toda la atención. Y es por eso que también señalaban la necesidad de anticiparnos ante otras amenazas, como por ejemplo la crisis de sequía, el tema de inseguridad alimentaria, cómo aprovechar esos recursos y esos hallazgos que tienen las instituciones de sociedad civil y sobre todo las organizaciones vinculadas a los programas de IPECO, que nos permita también a nuestras instituciones hacer incidencia ante los tomadores de decisión y sobre todo la institucionalidad de los jefes de Estado y cumbres de presidentes en las que CEPREDENAC tiene pues un rol activo siempre. Las alianzas con sociedad civil, esa articulación de esfuerzos, la brecha, también cerrar esa brecha, ¿verdad?, de recursos, evitar la dispersión temática y sobre todo financiera, acompañar también los procesos de descentralización. Nuestras entidades han trabajado y siguen trabajando fuertemente en garantizar que las capacidades nacionales estén cubiertas en esa construcción de resiliencia, generar las capacidades en el territorio. Y es por eso que es clave esa interacción que nos permiten también los programas de IPECO, de trabajar directamente con las comunidades y escuchar. También señalaban cómo se pueden trasladar en esa voz directamente de las comunidades y nosotros obviamente hacer los aspectos de incidencia, cabildeo que se requiere.
el sistema de intercambio de buenas prácticas. Se identificaron aquí algunos elementos que en este año vamos a aprovechar, como es el caso del simulacro o también de la oportunidad que nos da también MISHMA 25 este año, de seguir reforzando estas necesidades y estas prioridades. También la oportunidad que tenemos ahora de vincular esos hallazgos del Regional Assessment Report, pero con una perspectiva subregional, porque también no podemos desconocer que aunque tenemos contextos similares o situaciones de vulnerabilidad geológica, climatológica y también geológica y climatológica, en realidad la región tiene sus condiciones propias que requiere que estemos definiendo esa actualización de nuestros marcos jurídicos, la coherencia de los marcos jurídicos nacionales, la necesidad de la formulación también de leyes que garanticen ese abordaje municipal. Señalaba también Guatemala la experiencia que están desarrollando a nivel del Ministerio de Planificación y también de las entidades que regulan las entidades municipales, y esas son como buenas prácticas que necesitamos seguir reforzando. En general, pues coincidimos en que debemos seguir trabajando de manera articulada, que es responsabilidad compartida y que tenemos también valores compartidos que se siguen promoviendo con ese enfoque holístico, integrador, pero sobre todo con un abordaje sistémico de medidas anticipatorias también. Esas fueron las conclusiones de nuestra mesa de trabajo, y agradezco también que está aquí también refrendando ese compromiso los directores directamente en ese diálogo y refrendando también ese compromiso y esa voluntad política para integrar de mejor manera. Y nuestro principal reto, institucionalizar. Como señalaban en las discusiones anteriores, independientemente de quienes estemos al frente de la institución, que garanticemos que nuestro abordaje está orientado a esa población vulnerable y que le damos continuidad a las acciones que nos planteamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y con eso me gustaría ahora invitar a Guadalupe Martínez, de la Presidencia Pro Tempore del Perú para la Comunidad Andina. Te invito al frente. Muchísimas gracias, y aunque por motivos del viaje he llegado un poquito tarde al taller, he tenido la oportunidad de estar en la última parte de las conclusiones, que han sido muy enriquecedoras, y desde ahí queríamos hacer algunas aportaciones como CAPRADE, y en este caso como presidencia pro tempore que recae en el Perú, y desde además la presidencia del Consejo de Ministros del Perú, que estamos aquí presentes. Queríamos lo primero plantear una cuestión, y tiene que ver con la propia naturaleza del CAPRADE. CAPRADE finalmente se rige por voluntades de los países y sus propias agendas políticas. Es decir, para actuar dentro de CAPRADE necesitamos poner en común las agendas de los 4 países que conformamos el CAPRADE: Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Y en ese sentido es que el CAPRADE hemos hecho una larga trayectoria, un largo camino en lo que son básicamente coordinaciones de acciones de fortalecimiento, y fortalecimiento en 2 líneas: fortalecimiento en cuanto a nuestra gestión del conocimiento, de poner en común lo que hemos hecho cada país en diferentes aspectos de la gestión del riesgo de desastres, y difundirlo. Y difundirlo, como hoy comentábamos en la mañana, a través, ahorita hemos ya la semana pasada inaugurado nuestra plataforma de gestión del riesgo de desastres para la difusión de las acciones que venimos desarrollando. Pero sabemos también que tenemos algunos temas pendientes que traemos aquí a colación y en los cuales queremos enrumbar y fortalecer en las próximas etapas, tanto dentro de la presidencia pro tempore de Perú como de las siguientes. Y en ese sentido tenemos algunas cuestiones dependientes, que es, por un lado, el fortalecer la cooperación sur-sur. Y fortalecer la cooperación sur-sur en 2 temas, uno de ellos que justo lo comentó la colega que nos antecedió, que tiene que ver precisamente con la asistencia humanitaria entre países, fortalecer la cooperación de asistencia humanitaria entre nuestros países,
y, por otro lado, fortalecer la generación y la comprensión de escenarios de riesgo, que lo consideramos clave precisamente en todos los procesos que tienen que ver con tanto la preparación ante la respuesta como una respuesta oportuna. Y, finalmente, otro espacio en el cual consideramos que tenemos tareas todavía por avanzar y consolidar es en promover acciones conjuntas con la sociedad civil. Creemos que el CAPRADE hemos avanzado en gestión del conocimiento, en difusión de ese conocimiento, pero digamos desde un escenario absolutamente desde nuestras agendas políticas. El poder articular con las agendas de la sociedad civil creemos que es un reto importante en el cual tenemos que avanzar e ir consolidando trabajo en el mismo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Maravilloso. Con eso estamos llegando al final de este día. Creo que ha sido un día sumamente interesante, con un recorrido muy bonito, desde lo que fue la presentación de Alan, escuchar la retroalimentación de las conclusiones de los grupos temáticos, esta maravillosa reflexión que tenemos acá de temas transversales y qué podemos hacer más para incorporar esos temas transversales en nuestros programas. Y finalmente, cómo toda esa reflexión se ve plasmada en estas prioridades. Con eso concluimos este trabajo de hoy día. Les quiero agradecer mucho su participación, haber estado acá, su compromiso, sus ideas. Y quisiera invitarles, vamos a tener ahora en unos minutos el cierre. Mientras que esperamos el cierre, quisiera invitarlos a contarnos, bueno, qué podemos, este no va a ser el último taller que vamos a hacer, qué podemos hacer distinto, qué podemos hacer mejor el próximo taller. Listo, vamos, por favor, aprovechen de copiar el código QR y contestar esta breve encuesta en lo que nos queda del taller. Voy a parar un minuto y mientras que ustedes responden y reiniciamos con el cierre.
Muchas gracias. Me gustaría dar la bienvenida, por favor, a la señora Mami Mitsutori, representante especial del Secretario General para la Reducción de Riesgos de Desastres de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres. Y también, por favor, quisiera invitar al frente a Andrea Kulaima, directora de ECO a cargo de África Subsahariana, América Latina y Pacífico. Muchas gracias, por favor, un aplauso de bienvenida. Gracias. Bueno, yo creo que es más informal que pensaba, porque tengo un discurso aquí. Pero como tiene mucho contenido, voy a seguir un poquito este escenario. Bueno, pero primero, pues agradecer a todos ustedes para estar aquí en Punta del Este, en Uruguay con nosotros. Es la 8ª plataforma regional, siempre una ocasión muy energética, siempre una ocasión donde acuden mucha gente de todos lados, en este caso de toda América Latina y el Caribe. Y muy importantemente, esta sesión que tenemos ahora, la nueva edición del Taller de Trabajo Regional de Preparación ante Desastres ECO 2022 a 2023. Estamos muy orgullosos de que eso es parte de nuestro programa, de esta plataforma regional, y por eso pues agradezco al equipo ECO. ECO es un socio importante a todos niveles, global, regional y también en muchos países. Acabo de venir de Rumania, donde hemos tenido una conferencia acerca de risk information, información de risk communication, cómo comunicar el riesgo, que es un tema muy grande, sobre todo después de la pandemia, donde pues muchos gobiernos y actores pues tenían un desafío de pasar la comunicación a su población sobre pues cómo se tenía que portarse, pues la importancia de vacunarse, pero pues no era una tarea fácil, y en muchos países simplemente pues el mensaje no era fuertemente comunicado o comunicado con éxito a la gente. Y en Rumania eso fue el caso. Y ahí pues Commissioner Lenarčič también estaba. Entonces eso es una prueba de cómo pues importante es nuestra relación, colaboración con ECO. Y también pues tengo que agradecer a ECO porque bueno, ustedes han apoyado financieramente también esta plataforma regional. Y yo he hablado un poquito de la pandemia, pero yo creo que lo que pasa en este momento es que todavía pues sentimos de que no hay demasiado suficiente apoyo al tema de prevención, de resiliencia, aunque estamos casi todos los días teniendo la experiencia de ver o de oír de un desastre como de tamaño en Turquía o Siria, o de Pakistán, o de Chile, o de Nueva Zelanda, pero también hay muchos desastres de los cuales nunca sabemos, pero impactan a las comunidades todos los días. Y estos son los desastres que al fin y al cabo realmente importa, porque la resiliencia de las comunidades, que es la fundación de la resiliencia global, todos los días están en peligro. Y por eso pues tenemos que
trabajar aún más fuertemente, colectivamente, y este taller yo creo que es una ocasión justamente para esto. Y por lo tanto, pues agradezco otra vez ustedes que participan en el taller y que después del taller y después de participar en esta plataforma, estoy convencida de que pues van a pues volver a su organización, a su país, a su comunidad y promueven la agenda de prevención. Ahora estamos en la mitad del proceso de la revisión del medio término del marco de Sendai. Yo creo que es un momento muy importante. En mayo pero los países miembros van a adoptar una declaración política basada en los logramientos hasta ahora, pues los desafíos y muy importantemente las soluciones que vemos. Tenemos solamente 8 años y si no podemos implementar el marco de Sendai, no es solamente una cuestión del marco de Sendai. No vamos a poder implementar SDGs. Y también Sendai está muy estrechamente vinculado con el Acuerdo de París. O sea que todas sus agendas globales tienen que estar implementados en coherencia. Y por eso, pues, tenemos que estar en coherencia también. Y por eso, bueno, les agradezco mucho y pues espero que, bueno, van a estar para todos los 3 días de la plataforma, comenzando de mañana. Y vamos a, bueno, llegar a unos resultados, pero que no son papeles solamente. Papeles son importantes, documentos son importantes, pero que tengan acciones que vamos a, bueno, implementar colectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Con eso quisiera invitar a Andrea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mani, por las palabras de acogida y de apreciación para este seminario. Voy a seguir en inglés, así tenemos un equilibrio de presentaciones. Dear friends, dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm very happy to be here today with you. It's the first time I come to a DPECO or DP, whatever they're called today, workshop. I've heard a lot about them over the years, but it's the first time I actually could get a glimpse of what it looks like. And it's pretty impressive, I can tell you, when I see everything which is on the wall. As you know, DG ECHO's engagement in Latin America and the Caribbean region dates back to almost the first years of the service. ECHO was created in 1992. And the first actions in the Latin America and Caribbean region were in 1994. It's also in this region that our famous DPECO programs were rolled out, I would say, not necessarily at first, but in the most expansive way possible. We have since then invested more than 321 million euros in 34 countries through more than 631 projects, reaching 30 million persons. Now, my colleagues always complain that we don't have enough money for disaster preparedness and for DPECO, but when I see the accumulative effect, and when you see that actually working consistently year after year in programs that evolve, you actually, this is not I don't call it a response program, this is an investment program that we've done, and the investment has been pretty massive. Now, more than 10 years ago, we took a very strategic decision. And I think when I see all of us here today, I think it was definitely the right decision, which was to join forces with UNDRR. And through that cooperation with UNDRR, we have discovered opportunities, new links on common thematic areas, and that has made the partnership really one of strategic adaptation and common agendas. This workshop is a symbol of a participatory approach, and participatory approaches to DP programming has been a constant feature of the programs. For more than 2 decades, we have had consultations for the different programs, initially done more at sub-regional level,
And then again, a couple of years ago in 2018, again together with UNDRR, we said, well, let's try something different. Let's put the different regions together and start learning across regions. The impetus that was put in 2018 was kind of, there was an attempt to crash it by a little virus called COVID. And we had to move to having something which is more of a virtual nature. But still, the virus did not manage to crush our enthusiasm. And here we are today, again in presential form, for having an exchange. So since September 2021, adapting to the pandemic, you organized yourself. I was going to say we, but it's actually you who have done it. You've organized yourself around 4 thematic groups for DP in the region on shock responsive social protection and disaster risk financing, urban preparedness and resilient cities, climate shock preparedness, and the link between protection and preparedness. And today you have had, I think, the opportunity this morning to hear about the work that these different thematic groups have made. And I would like to take the opportunity to actually thank the conveners of the groups, WFP, UNDP, the German Red Cross, UNICEF, and World Vision for having taken this task ahead. Today's event is called Evidence in Disaster Preparedness, Anticipating Complex Crises in the Context of Systemic Risk. Let me maybe make a couple of comments on this title. Linking evidence to policy and to action on the ground is in line with the shift that ECHO has been pursuing in implementing DRR programs globally. And today's workshop is yet another testament of the importance of disseminating, promoting, sharing good practices amongst national risk management systems, partners, sub-regional and regional institutions. What we have also today are complex crises. And what do these complex crises tell us? They tell us that preparedness is a must and that it must be human-centered rather than hazard-specific. Today's exploding humanitarian needs tell us that we must, through a better anticipation, drive better preparedness programming at many levels, with the ultimate goal of acting early, and by acting early, reducing humanitarian impact and containing losses. The intertwining of hazards that we see today, for instance, when we look at the different sources of the increasingly aggravating food insecurity, and I think it was Claudia earlier on who referred to food insecurity as something that we need to look into. So these multiple sources, from climate change to environmental degradation, market disruptions, COVID impact, and the impact of a faraway conflict such as the war in Ukraine, these intertwining hazards are a matrix for systemic risk, and they have therefore to be addressed in a holistic way. The challenging environment we have tells us that we can only succeed if we work together, and that means working together, authorities at all levels, civil societies, affected populations, and international actors. It also tells us that we have to work together across the so-called humanitarian development nexus. It tells us that we must bring together different tools of anticipatory nature, from prediction and forecast, which is kind of more linked to the science part that we'll talk about tomorrow, risk management, insurance, anticipatory action and resilience building at the level of the communities and the potentially impacted populations. It also tells us that we shouldn't forget about the private sector, because a lot of the losses are also taking place there, and they have also then an impact on the populations. So it tells us that preparedness is key to tackle both the consequences of climate change, natural disasters, human-induced suffering, whether they happen nearby in the region or whether they're taking place far away, because today even things happening very far away have an impact on local communities. And the mixed migration flows that you see on the continent are yet another witness of this interdependence. The disaster preparedness projects supported by ECHO have aligned and tried to align with the goals defined by the countries of the region, whether they're national or regional, and they do contribute to the implementation of the Sendai framework. So that's a little bit our little grain on the implementation of the framework here in Latin America and the Caribbean. There is a political momentum, I think, and an awareness on the importance of disaster preparedness, risk reduction, and climate adaptation, and that political momentum has to be seized. The recent CELAC summit on 24th of January underlined the criticality of regional cooperation for comprehensive disaster risk management. This is also a priority at EU level, as our own region is increasingly exposed to multiple risks
and to the effects of climate change. There is a great scope, I believe, of cooperation and mutual learning between the EU and Latin American and Caribbean countries and regions and sub-regional organizations on disaster preparedness. And I think we have to seize the upcoming opportunity of the EU Latin American Caribbean Summit, which is taking place in Brussels on 17th of July, and use it as a platform to promote and step up this cooperation. So I do look forward at our exchanges in the next days in the context of the regional platform. And I take the opportunity to thank you again at UNDRR, but also to the government of Uruguay for bringing us together all today. Thank you. Thank you very much. Ms. Mitsudori, Ms. Kurama, thank you very much for the closing and for those very valuable remarks. And with that, I would like to close the session. Thank you to every one of you. And we have still 3 more days to go. So I would like to invite you for a group picture up front, after which you are free to enjoy Punta del Este. Acá. El bloque, al menos el mío, el bloque. Con el cuaderno, péguenlo. Son 3 minutos. No, pero ahí. No, tiene que pegarse un poquito más. O podemos, bueno, es que son, podemos poner un par de sillas. There's a fire in me, melting at the bottom of the sea. It was a beautiful thing. And all these memories trying to hold me back, but they can't see. I was born to be free.